Dos diminutos cachorros de pastor alemán yacían acurrucados en un coche helado y cubierto de escarcha, aferrándose el uno al otro mientras la ventisca los enterraba vivos. Los dejaron morir en medio del viento huracanado. Nadie se fijó en el coche, nadie oyó su silencio, pero un viejo marine que cargaba con el peso de 1000 guerras pasó por allí y sintió un escalofrío que no pudo ignorar. Rompió la ventanilla para salvarlos, pero nunca imaginó que en realidad eran ellos los que lo estaban salvando a él. Lo que sucedió a continuación te hará llorar y creer que las cosas rotas pueden sanar si les das un lugar cálido donde descansar. Antes de comenzar, dime desde dónde lo estás viendo. Escribe tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que ningún ser, humano o animal, debe quedarse atrás en el frío, pulsa el botón de suscribirse, porque esta historia, esta en concreto, podría restaurar tu fe en los milagros. El viento no solo sopló en Duluth durante diciembre, cazaba. Arrasaba las calles de la ciudad, gritando desde la superficie del lago superior como una banshee, llevando consigo un frío cortante que podía congelar el aliento en la garganta antes incluso de exhalarlo. El cielo se había vuelto de un color púrpura intenso, el tipo de color que los lugareños sabían que significaba problemas. Se avecinaba una tormenta de nieve que los meteorólogos habían pronosticado que llegaría a medianoche, pero el cielo había decidido romper su promesa y llegar horas antes. Dentro de la estéril calidez iluminada por fluorescentes de la tienda de comestibles, Elias Thorne empujaba su carrito de la compra con un ritmo ligeramente desfasado. Golpe, chirrido, flacidez. Golpe, chica, chirrido, flacidez. Elias Thorne era un hombre que parecía tallado en el mismo granito que recubría las costas de Minnesota. A sus 55 años, era una figura imponente, de hombros anchos, pero perpetuamente encorvados contra pesos invisibles. Tenía el pelo gris acero, cortado al estilo militar, que nunca había abandonado del todo, y su rostro era un mapa de arrugas profundas y viejas cicatrices. Llevaba una chaqueta de campo de color verde oliva descolorida que había visto mejores décadas, y sus ojos eran del color del pedernal, duros, indescifrables y cansados. Elias se detuvo en el pasillo de los congelados y se quedó mirando fijamente la puerta de cristal. Su reflejo le devolvió la mirada, fantasmal entre las filas de filetes Salisbury y las lasañas para microondas. Extendió una mano, con los nudillos hinchados y ásperos, y echó 4 cajas de comida al carrito. Aterrizaron junto al único otro artículo que había venido a comprar, un frasco grande de ibuprofeno. Era la despensa de un soltero, el kit de supervivencia de un hombre solitario. La tormenta está arreciando, señor Thorne, dijo la cajera mientras Elias colocaba sus artículos en la cinta transportadora. Sarah, la cajera, era una joven de unos 20 años con el pelo rojo brillante, recogido en una coleta desordenada, y una etiqueta con su nombre ligeramente torcida. Siempre intentaba sonreír a Elias, aunque su expresión impasible solía ponerla nerviosa. «Lo he visto», gruñó Elías con voz grave, como grava moviéndose en la caja de un camión. No la miró a los ojos, se concentró en la pantalla digital de la caja registradora. «Dicen que pueden cerrar la autopista», continuó Sara mientras escaneaba las pastillas. «¿Vas directo a casa?» «Sí». No mencionó que su casa era una cabaña a 8 kilómetros de la ciudad, al final de una carretera que las máquinas quitanieves solían olvidar. Tampoco mencionó que el silencio allí a veces era más fuerte que el viento. Simplemente pagó, cogió su única bolsa de plástico y se dirigió hacia las puertas automáticas. Cuando las puertas de cristal se abrieron, la realidad del invierno de Minnesota le golpeó como un golpe físico. El aire era una pared blanca. La nieve no caía. Se desplazaba horizontalmente, pinchándole la cara como miles de pequeñas agujas. Elias bajó la cabeza y se subió el cuello de la chaqueta. Su pierna derecha, la que había recibido metralla en un desierto al otro lado del mundo, le dolía con un dolor sordo y cruel. El frío siempre hacía que el metal de su pierna pareciera conducir la electricidad. Era un recordatorio constante, un recuerdo de una vida que había dejado atrás,
pero de la que no podía escapar. Cada paso era una negociación entre su voluntad y su dolor. El aparcamiento era un páramo desolado. La mayoría de los compradores ya se habían marchado, y las luces traseras de sus coches se desvanecían en la blancura como brasas moribundas. Elías se abrió paso entre el barro, dirigiéndose hacia su camioneta. Su Ford F-150 de 2005, la Bestia, esperaba con la pintura negra ya cubierta por una nueva capa de polvo blanco. Llegó a la camioneta y tiró su bolsa en el asiento del copiloto. El viento aullaba, un sonido triste y furioso que sacudía el corral de devolución de carros de la compra cercano. Elías agarró la manilla de la puerta, listo para subir al santuario de su cabina, listo para conducir hacia el olvido de la tormenta y cerrar la puerta al mundo. Pero entonces se detuvo. No fue un sonido lo que lo detuvo, fue una sensación, un cosquilleo en la nuca. Los pelos de su brazo se erizaron bajo su camiseta térmica. Era la misma sensación que solía tener cuando patrullaba, segundos antes de que el aire crepitara con disparos. El instinto que le decía, algo va mal. Elías se giró lentamente, entrecerrando los ojos para protegerse de la nieve que le escocía en los ojos. Echó un vistazo al aparcamiento. Estaba casi vacío, salvo por unos cuantos carros abandonados y los remolinos de nieve. Entonces lo vio. A unos 50 metros, escondido en la esquina más alejada del aparcamiento, cerca de los contenedores de reciclaje, había un sedán. Era un modelo antiguo, tal vez un Honda o un Toyota. Su color era imposible de distinguir bajo la suciedad y la nieve. Pero lo que llamó la atención de Elías no fue el coche en sí, fue la forma en que la nieve se había acumulado a su alrededor. El montículo de nieve en el lado de Barlovento era alto, casi alcanzando la manija de la puerta. El tubo de escape estaba completamente enterrado. Ese coche no solo estaba aparcado allí, llevaba horas allí. El motor estaba frío. El mundo había seguido adelante, dejándolo atrás. «Ignóralo», le susurró una voz en su cabeza. «Probablemente solo sea una avería. Alguien habrá llamado a una grúa. Alguien habrá conseguido que lo recojan». Le dolía la pierna, un dolor agudo que casi lo hizo tropezar. El frío se le metía en los huesos. Quería su calefacción, quería su silla, quería olvidar que el mundo existía, pero el Marine que había en él no se movió. Conciencia situacional. No se deja una anomalía sin comprobar. Con un profundo suspiro que se perdió en el viento, Elías soltó la puerta de su camioneta. Se abrochó la chaqueta hasta la barbilla y comenzó a caminar con dificultad por el aparcamiento. La nieve crujía ruidosamente bajo sus pesadas botas. El viento empujaba contra su pecho, tratando de hacerle retroceder, pero Elías se inclinó hacia él. Estaba acostumbrado a librar batallas que no quería librar. A medida que se acercaba, el coche parecía aún más abandonado. Se erigía como una lápida en el cementerio blanco del aparcamiento. Sin luces, sin el zumbido del motor, solo una forma oscura y fría. Elías llegó a la parte trasera del lado del conductor. Limpió la ventana trasera con la mano enguantada, quitando una capa de nieve pesada y húmeda. Se inclinó, cubriéndose los ojos con las manos para bloquear el resplandor de las luces de la calle. Al principio no vio más que sombras. El interior estaba oscuro, la tapicería rota y llena de envoltorios de comida rápida y periódicos viejos. Parecía el coche de alguien que llevaba una vida caótica y transitoria. Entonces vio un movimiento. No, no era un movimiento, eran formas. En el asiento trasero, entre la basura, había un bulto. A primera vista parecía un montón de trapos. Elías entrecerró los ojos con más fuerza y su aliento empañó el cristal. Se quedó paralizado. Eran pequeños, increíblemente pequeños. Dos cachorros. Los cachorros estaban acurrucados juntos en una bola desesperada y apretada. Uno era negro azabache, mezclándose tan bien con las sombras del asiento que Elías casi no lo ve. El otro era completamente blanco, un pequeño fantasma contra la oscuridad. El negro estaba echado sobre el blanco, con su cuerpo actuando como escudo, como manta. Estaban tan acurrucados juntos que era difícil saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. Elías esperó a ver su reacción. Esperó a que vieran su silueta en la ventana.
Esperaba un ladrido, un aullido, un gruñido, cualquier cosa. Los cachorros eran energía caótica, eran ruido y movimiento. Incluso los perros asustados se revolverían o se encogerían, pero no pasó nada. El cachorro negro no levantó la cabeza. El cachorro blanco no se movió. Permanecieron perfectamente quietos, de un modo aterrador. El silencio golpeó a Elias con más fuerza que la tormenta. En sus años de servicio, había aprendido que el ruido era vida. Gritos, llantos, alaridos, eso significaba que la gente luchaba por sobrevivir. Pero el silencio era el final. El silencio era lo que encontrabas cuando llegabas demasiado tarde. El viento rugía a su alrededor, sacudiendo el coche en su suspensión. Pero dentro de esa jaula de cristal, el tiempo se había detenido. El coche era un congelador, y esas dos pequeñas vidas estaban encerradas en su interior. Elías apartó la mano del cristal. El calor de su palma había dejado una huella temporal, un fantasma de una mano que ya se estaba desvaneciendo mientras el hielo recuperaba la ventana. Su corazón, que había mantenido fortificado tras muros de indiferencia durante años, golpeaba contra sus costillas. No estaba viendo una avería. No estaba viendo un accidente. Estaba viendo una tumba. La manija del sedán era una garra congelada. Elías la agarró con su mano enguantada y tiró. El plástico crujió bajo la tensión, pero la puerta no se movió. No era solo la cerradura. Una gruesa capa de hielo había fusionado el marco de metal con la junta de goma. Probó la puerta trasera, luego la del lado del pasajero. Nada. El coche estaba completamente sellado, un ataúd de acero y cristal en medio del caos blanco que se arremolinaba. Elías apoyó la frente contra la fría ventana y volvió a mirar dentro. Las dos pequeñas siluetas no se habían movido. El cachorro negro, Kota, seguía recostado sobre el blanco más pequeño, Winter. Parecían juguetes abandonados, olvidados en el ajetreo del mundo. Pero los juguetes no se congelaban. Los juguetes no morían. Sacó el teléfono del bolsillo. Tenía los dedos rígidos y le costaba manejar la pantalla, mientras el viento intentaba arrebatarle el dispositivo de las manos. Marcó el 911 y se apretó el teléfono contra la oreja para oír por encima del aullido de la ventisca. Sonó una, dos, tres veces. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz era femenina, agitada, sin aliento. La operadora parecía joven, tal vez no mayor que la cajera de la tienda, pero su voz estaba tensa por el estrés de una ciudad que se desmoronaba bajo el peso de la tormenta. De fondo, Elias podía oír una cacofonía de teléfonos sonando y voces superpuestas. El sonido de un sistema llevado al límite. «Estoy en el Grandway, en la autopista Miller Trunk», gritó Elias, dando la espalda al viento. «Hay dos perros encerrados en un coche, con el motor apagado, cubiertos de nieve. Se están congelando». «Señor, ¿está usted en peligro inmediato?», preguntó la operadora, cambiando su tono a un guión ensayado. «No, pero los perros sí. No se mueven. Necesito que un agente o el servicio de control de animales abra la cerradura». «Lo siento, señor», la operadora interrumpió y Elías pudo percibir el sincero pesar en su voz. «Tenemos 20 choques múltiples en la interestatal. Todas las unidades están desviadas a emergencias humanas que ponen en peligro la vida. El control de animales está inmovilizado debido a la visibilidad. No podemos enviar a nadie en este momento». «No tienen tiempo», gruñó Elias, con una frustración más intensa que el dolor de su pierna. «Tienen unos minutos. Lo entiendo, pero no puedo dar prioridad a esta llamada. Si puede, intente encontrar al propietario en la tienda. No dañe el vehículo ni se ponga en peligro, señor». «Señor», Elías terminó la llamada. La pantalla se quedó en negro, reflejando su propio rostro sombrío. Encontrar al propietario. El propietario que los había dejado allí para que se convirtieran en hielo. El propietario que probablemente estaba a kilómetros de distancia o sentado al calor de una casa, mientras estos dos se desvanecían. Miró hacia el coche. La nieve caía ahora más rápido, borrando el mundo a su alrededor. Estaba solo. Esperar mata a la gente. El pensamiento se le metió en la cabeza, sin que él lo pidiera. No era un pensamiento del aparcamiento del supermercado.
Era un pensamiento de un desierto de hacía 30 años. Vio la arena, sintió el calor, recordó el crepitar de la radio, diciéndoles que la evacuación médica estaba a 5 minutos. Solo 5 minutos. Pero 5 minutos eran toda una vida. Cuando la sangre fluía, habían esperado. ¿Y por qué esperaron? Un buen hombre no había vuelto a casa. Elías se guardó el teléfono en el bolsillo. El anciano con la lista de la compra desapareció. En su lugar estaba el sargento que solía ser. El dolor en la pierna ya no era un obstáculo, era solo ruido, estática de fondo. Se dio la vuelta y se dirigió hacia su camión. Su paso era desigual, pero rápido. No caminaba, marchaba. Llegó al vehículo, abrió la puerta de un tirón e ignoró el refugio que le ofrecía la cálida cabina. No se iba a marchar. Metió la mano debajo del asiento trasero y encontró el frío metal familiar de su llave de cruz. Era pesada, sólida, una herramienta diseñada para hacer palanca, para ejercer fuerza. La agarró con fuerza, sintiendo cómo el acero le perforaba el guante. Cogió una vieja manta de lana del asiento trasero, una que guardaba para emergencias, y cerró de un portazo la puerta de la camioneta. El camino de vuelta al sedán le pareció más largo esta vez. El viento empujaba contra él, como una mano física que intentaba retenerlo, que intentaba decirle que era demasiado tarde, que la naturaleza había reclamado su premio. Elías bajó la cabeza y siguió adelante. Cuando llegó al sedán, evaluó la situación con fría precisión táctica. Los cachorros estaban en el asiento trasero, del lado del conductor. Si rompía esa ventana, los cristales caerían directamente sobre ellos. Tenía que romper la ventana del copiloto. Estaba lo suficientemente lejos como para minimizar las lesiones, pero lo suficientemente cerca como para alcanzar y desbloquear las puertas, si es que las cerraduras funcionaban sin electricidad. Se colocó junto a la puerta del copiloto. El cristal estaba cubierto por una capa de hielo. Se quitó la pesada chaqueta de campo. El frío le atravesó instantáneamente la camiseta térmica, agudo y agonizante. Pero necesitaba movilidad y protección. Enrolló la gruesa chaqueta de lona alrededor de su brazo izquierdo, capa tras capa, hasta convertirla en un escudo improvisado. Agarró la llave de cruz con la mano derecha. Respiró hondo, reteniendo el aire helado en sus pulmones. «Acción o inacción, elige, espera», susurró al silencio dentro del coche. Golpeó. No golpeó con ira, golpeó con determinación. La llave de cruz impactó en la esquina de la ventana, el punto más débil. Crack. El sonido fue agudo, como un disparo, momentáneamente más fuerte que el viento. Una telaraña de fracturas blancas explotó a través del cristal tintado. No se rompió hacia adentro inmediatamente. El laminado lo mantuvo unido durante una fracción de segundo. Elías volvió a golpear, con más fuerza. ¡Smash! La ventana cedió. Se desmoronó hacia adentro, lloviendo sobre el asiento del copiloto en una lluvia de brillantes diamantes templados. La reacción fue inmediata. El aire del interior del coche, que había estado sellado y estancado, salió precipitadamente al encuentro de la tormenta. Pero no era aire caliente. Era un olor que golpeó a Elías en la cara. El olor a grasa rancia de comida rápida, cigarrillos viejos y el inconfundible olor metálico del miedo. Y debajo de todo eso, un frío que calaba hasta los huesos y que parecía más intenso que la ventisca del exterior. Elías dejó caer la llave en la nieve. No le importaba la alarma del coche. O no había o la batería estaba demasiado agotada para sonar. Se asomó por la ventana rota, con el cristal irregular crujiendo bajo su brazo envuelto en la chaqueta. Barrió los fragmentos restantes del marco y buscó el interruptor de la cerradura en el panel de la puerta. Pulsó el botón de desbloqueo. Nada. La batería estaba muerta. Maldijo entre dientes, retiró el brazo y buscó la palanca de bloqueo manual cerca de la manilla. Estaba rígida, congelada, pero la forzó con un chasquido. Corrió alrededor del coche hasta la puerta trasera. Tiró de ella. Esta vez, con el bloqueo desactivado, el sello de hielo se rompió. Con un gruñido de esfuerzo, Elías abrió la puerta de un tirón. El viento se arremolinó en el asiento trasero, llevando consigo nieve. Dijo Elías, con voz áspera, quebradiza.
pequeños! No se movieron. Elias se inclinó, hundiendo las rodillas en el montón de nieve. Extendió una mano temblorosa para tocar al cachorro negro. El pelaje estaba frío, no fresco, frío, como tocar una piedra en invierno. Pero cuando su mano entró en contacto, lo sintió. Una vibración diminuta, casi imperceptible, un escalofrío. El cachorro negro, Cota, abrió los ojos. Eran oscuros, vidriosos y estaban llenos de un terror tan profundo que le revolvió el estómago a Elias. Pero el cachorro no se acobardó. Lentamente, con agonía, Cota cambió su peso. Estaba rígido, con las articulaciones bloqueadas por el frío, pero se empujó hacia arriba solo unos centímetros. Emitió un sonido grave y áspero, demasiado débil para ser un gruñido, pero la intención estaba ahí. Movió la cabeza y colocó la barbilla sobre el cuello de la cachorra blanca. La estaba protegiendo. A pesar de que se estaba congelando hasta morir, a pesar de que su propio corazón apenas latía, su instinto era proteger a la miembro más pequeña y débil de la manada. La cachorra blanca, Winter, no se movió en absoluto. Estaba enterrada debajo de él, un pequeño montón de pelaje blanco como la nieve contra la tapicería sucia. Elías sintió un nudo en la garganta, duro y doloroso. Había visto valentía en los hombres. Había visto a Marines lanzarse al fuego. Pero ver a esta pequeña y desamparada criatura intentar luchar contra un gigante para salvar a su hermana le rompió algo por dentro y despertó otra cosa. No pasa nada, susurró Elías, con la voz cargada de emoción. Retírate, soldado. Yo me encargo de vigilar. Ahora se movía con rapidez, sin más vacilaciones. Se agachó y los recogió. Eran sorprendentemente ligeros, solo piel y huesos bajo ese pelaje. Los levantó juntos, negándose a separar el abrazo que habían formado. El cachorro negro se quedó flácido en sus brazos tan pronto como lo levantó, gastando sus últimas reservas de energía en ese último acto de rebeldía. Elías los apretó contra su pecho. Podía sentir el frío que irradiaban, filtrándose a través de su camiseta térmica, enfriándole la piel, pero los abrazó con más fuerza. Le dio la espalda al viento, protegiéndolos con su enorme cuerpo. Miró el montón de pelo que tenía en los brazos, con la cabeza del cachorro negro acunada contra su hombro. El blanco seguía inmóvil. Nadie, dijo Elías con voz feroz, ahogada por los aullidos. Viento. Pero lo dijo para que lo oyera el universo. Hoy no dejaremos a nadie atrás, soldado. Te lo prometo. Cogió su chaqueta del asiento delantero con una mano, la colocó torpemente sobre los cachorros para crear un capullo y comenzó a caminar de vuelta a su camioneta. El dolor en su pierna era ahora insoportable, un fuego que le recorría desde el tobillo hasta la cadera. Pero Elías no aminoró el paso. Tenía una misión, y, por primera vez en años, la misión no tenía que ver con recuerdos ni remordimientos. Tenía que ver con la vida. El interior de la Ford F-50 era una cueva, oscura y con olor a café viejo y aceite de motor. Pero para Elías era el único refugio que le quedaba en el mundo. Cerró de un portazo la puerta del conductor, aislándose del viento que aullaba, y de inmediato subió el dial de la calefacción al máximo. Las rejillas de ventilación silbaron, expulsando aire tibio que tardaría unos agonizantes minutos en calentarse. Elías colocó el fardo de piel mojada y la chaqueta de campo en el asiento del copiloto. Sus manos, normalmente firmes como una roca, temblaban. No por el frío. Había soportado inviernos peores en las montañas de Corea durante el entrenamiento, sino por la adrenalina que corría por sus venas. «Aguanta», murmuró, con una voz que sonaba demasiado alta en el espacio reducido. «Aguanta», puso la marcha. Las ruedas patinaron sobre el asfalto resbaladizo durante un segundo que le partió el corazón antes de encontrar agarre, y el pesado vehículo se puso en marcha, dejando atrás el cementerio del aparcamiento. El mundo fuera del parabrisas había dejado de existir. No había carreteras, ni farolas, ni puntos de referencia. Solo había un vacío blanco. Los faros cortaban un cono de visibilidad que apenas se extendía 3 metros por delante del parachoques. La nieve era hipnótica. Se precipitaba hacia el cristal como millones de pequeñas estrellas entrando en velocidad warp. Elías conducía por instinto y memoria.
Conocía la autopista Miller Trunk como la palma de su mano llena de cicatrices. Sabía dónde estaban las curvas, dónde se hundía el pavimento. Conducía con una mano agarrada al volante, con los nudillos blancos, entrecerrando los ojos mientras luchaba contra la hipnótica atracción de la blancura. Su otra mano, la derecha, no estaba en el volante. Estaba en el asiento del copiloto. Había desabrochado ligeramente la chaqueta, exponiendo los dos pequeños cuerpos al creciente calor de la cabina. Kota, el macho negro, temblaba violentamente. Era un sonido aterrador, un rápido y rítmico traqueteo de dientes y huesos. Pero Elias sabía que temblar era bueno. Temblar significaba que el cuerpo estaba luchando. Temblar significaba vida. Winter, la hembra blanca, estaba en silencio. Elías mantuvo su gran mano callosa sobre su pecho. Podía sentir sus costillas, frágiles como huesos de pájaro bajo el pelaje húmedo. Debajo de ellas, su corazón latía débil y erráticamente. Parecía menos un latido y más una polilla moribunda atrapada en un frasco. Vamos, dijo Elías entre dientes, con la mirada oscilando entre la carretera y la cachorra. No me falles. Has sobrevivido al hielo. No renuncies al calor. Empezó a masajearla. Su pulgar frotaba en círculos el pecho de Winter, tratando de devolverle la vida a su piel fría con la fricción. Sus dedos necesitaban el cuello de Kota. Estaba realizando varias tareas a la vez, algo que no hacía desde las caravanas en Fallujah. Conducía por una zona mortal mientras comprobaba las constantes vitales del hombre que se desangraba en el asiento de al lado. La calefacción finalmente empezó a funcionar correctamente y una ráfaga de aire caliente y seco llenó la cabina. La nieve de las botas de Elias comenzó a derretirse, acumulándose en las alfombrillas de goma. El olor a perro mojado, normalmente acre y desagradable, se elevó y para Elias olía a esperanza. Pero la esperanza es algo frágil en una ventisca. Pasaban por el antiguo centro comercial. Una sombra enorme a la izquierda cuando Elías sintió el cambio. Bajo su mano, la polilla dejó de aletear. Esperó el siguiente latido. 1 segundo, 2 segundos. El camión chocó contra un trozo de hielo negro y se desvió, pero Elías lo corrigió sin pensar. Todo su mundo se había reducido a la sensación en sus dedos. 3 segundos, nada. Miró. Winter tenía la cabeza echada hacia atrás, la boca ligeramente abierta y la lengua, una cinta de color lavanda pálido, contra su pelaje blanco. Su pecho estaba inmóvil. No, dijo Elías. La palabra fue suave, una súplica. Presionó más fuerte. Nada. No, rugió esta vez. Pisó el freno con fuerza. El sistema antibloqueo chirrió violentamente mientras el pesado camión derrapaba, deslizándose lateralmente hacia el arcén. Elías luchó contra el volante, forcejeando con la bestia de 2 toneladas hasta que se detuvo con una sacudida en un montículo de nieve. No miró si había tráfico detrás de él. No había nadie tan loco como para estar en esa carretera. Puso el camión en punto muerto y se desabrochó el cinturón de seguridad con frenesí. Se giró completamente hacia el asiento del copiloto, inclinándose sobre los diminutos cuerpos. Kota, sintiendo la repentina violencia de la parada y el pánico en el aire, dejó escapar un débil gemido e intentó empujar a su hermana. Le lamió la cara con su lengua lenta y torpe. Ella no reaccionó. «Muévete, hijo», dijo Elías con suavidad, apartando al cachorro negro con un cuidado que contradecía su pánico. Subió a Winter a la consola central, cuyo plástico duro proporcionaba una superficie firme. Ella estaba flácida como un trapo mojado. Tenía los ojos entreabiertos y miraba al techo de la camioneta con una mirada vacía y vidriosa que Elías había visto en demasiados rostros humanos. Aquí no. Esta no. No voy a enterrar otra cosa que intenté salvar. El flashback amenazaba con apoderarse de él. La arena, la sangre, los gritos, pero Elías lo metió en una caja mental y cerró la tapa de golpe. En ese momento no era un soldado, era un salvavidas. Colocó las manos, sus manos eran armas, estaban entrenadas para desmontar rifles, romper defensas, destruir. Eran demasiado grandes, demasiado ásperas. Un movimiento en falso y le aplastaría la caja torácica.
Extendió dos dedos, el índice y el medio, y los colocó directamente sobre la parte más ancha del pecho, justo detrás del codo. Mantén la calma. Ritmo. Mantén el ritmo. Comenzó las compresiones. 1, 2, 3 y 4. Presionó hacia abajo, observando el pelaje blanco para presionar. Se sentía mal. Se sentía como presionar cáscaras de huevo. Estaba aterrorizado de estar lastimándola, pero sabía que la alternativa era la muerte. 5, 6, 7 y 8. Respira, le ordenó. Maldita sea, respira. Dejó de hacer compresiones y se inclinó. Envolvió todo su hocico con la boca, sellando sus labios alrededor de su nariz y boca frías y húmedas. Sopló aire en sus pulmones. Era un soplo diminuto, una fracción de lo que contenían sus propios pulmones. Observó cómo su pecho se elevaba artificialmente y luego descendía. Volvió a las compresiones. 1, 2, 3 y 4. Afuera, el viento azotaba la camioneta, haciéndola balancearse sobre sus resortes. La nieve cubría el parabrisas, convirtiendo la cabina en un submarino sumergido en leche. Adentro, el único sonido era la respiración entrecortada de Elias y el golpeteo rítmico de sus dedos sobre la consola. Pasaron 30 segundos. Vamos, Winter, susurró Elias, utilizando el nombre que ni siquiera se había dado cuenta de que había elegido hasta ese momento. Lucha. Durante un minuto, su propio corazón martilleó contra sus costillas. Un frenético redoble de tambor se burlaba del silencio bajo sus dedos. La duda comenzó a invadirlo, fría y oscura. Ella era demasiado pequeña. Había estado fría durante demasiado tiempo. Quizás solo estaba bombeando un cadáver. Quizás solo era un anciano jugando a ser Dios en una tormenta de nieve. Se inclinó para darle otra respiración de rescate. Saboreó el aire viciado del coche en el que había quedado atrapada, el sabor del abandono. Le insufló su propio calor, su propia fuerza vital. Por favor. Se apartó para volver a empezar con las compresiones. Y entonces, un espasmo. Fue tan leve que pensó que era la vibración del motor. Pero entonces su pierna trasera dio una patada, un espasmo. Elías se quedó paralizado, con las manos suspendidas sobre ella. La boca de Winter se abrió más. Su garganta se movió. Un trago convulsivo. Y luego un sonido. Era un jadeo. Un jadeo húmedo, desesperado, feo. Era el sonido más hermoso que Elias había oído jamás. Su pecho se elevó una vez, dos veces. Luego, un ritmo rápido y superficial tomó el control. Boom, boom, boom. Era débil, pero estaba ahí. Ella tosió, expulsando un poco de líquido, y luego tomó una respiración profunda y temblorosa que sacudió todo su pequeño cuerpo. Oda, que había estado observando con los ojos muy abiertos y aterrorizados, se arrastró hacia adelante y apoyó la cabeza en su costado, dejando escapar un gemido largo y agudo. Elías se desplomó. La tensión que lo había mantenido erguido, el cable de acero que recorría su columna vertebral, se rompió de repente. Cayó hacia atrás contra el asiento del conductor, y su cabeza golpeó el reposacabezas con un ruido sordo. Miró sus manos. Ahora temblaban incontrolablemente. Esas manos, que había mirado con sospecha y repugnancia durante años, preguntándose si alguna vez podrían hacer algo más que daño, estaban mojadas con la saliva de una criatura que acababan de sacar del vacío. Un calor le subió a los ojos, ardiente y desconocido. Elías los apretó con fuerza, pero fue inútil. Una lágrima, caliente y pesada, se le escapó. Luego otra. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente contra el volante. Sus hombros comenzaron a temblar. No sollozó. Elias Thorne no sollozaba, pero lloraba, en silencio, con sollozos convulsivos que sacaban el dolor de lo más profundo de sus entrañas y lo expulsaban. Lloró por el cachorro. Lloró por el silencio de su casa. Lloró por los hombres a los que no pudo salvar hace 20 años. Lloró porque por primera vez en una década, la muerte había llamado a su puerta y él se la había cerrado en las narices. «Está bien», susurró al cuero del volante. «Está bien,
Respiró hondo y se secó la cara con la manga. Se enderezó. Winter respiraba. Era irregular, pero respiraba. Cota le lamía la oreja. Elías extendió la mano y los volvió a colocar con cuidado en el asiento del copiloto, envolviéndolos con la chaqueta cálida y metiendo las esquinas para atrapar hasta la última gota de calor. Apoyó la mano en la cabeza de Winter un segundo más, sintiendo cómo el débil calor volvía a sus orejas. «Eres una luchadora», le dijo en voz baja. «Me gustan los luchadores». Volvió a poner la camioneta en marcha. Las ruedas giraron, se agarraron y la bestia salió del montículo de nieve. Elías volvió a la carretera invisible. La tormenta seguía rugiendo. La noche seguía siendo oscura, pero el frío dentro de la cabina había desaparecido. La clínica veterinaria Northland solía ser un faro de luz en las afueras de la ciudad, pero esa noche era una sombra irregular contra la nieve que se arremolinaba. El aparcamiento no estaba despejado, era un páramo de montículos blancos. Elías forzó a la bestia a atravesar un montículo que le llegaba hasta las rodillas, y la camioneta rugió en señal de protesta antes de que él apagara el motor. El silencio volvió al instante, pesado y sofocante. Agarró el bulto con la chaqueta y los cachorros, protegiéndolos con su cuerpo mientras daba una patada a la puerta de la clínica. Estaba cerrada con llave, pero vio un haz de luz bailando en el interior. «¡Abra!», rugió Elías, con la voz quebrada por el frío. «Vance, abra la maldita puerta». Un momento después, la cerradura se abrió. La puerta se entreabrió, sostenida contra el viento por el Dorsilos Vance. Vance era un hombre de unos 60 años que parecía haber sido construido para resistir un asedio. Llevaba unas gruesas gafas de culo de vaso que magnificaban sus ojos cansados y una impecable bata blanca de laboratorio echada apresuradamente sobre una camisa de franela de leñador. Era el tipo de veterinario rural que trataba a los hámsters con la misma seriedad que a los sementales de pura raza. Elías. Vance entrecerró los ojos y el haz de luz de su linterna iluminó el rostro de Elías. «¿Qué demonios haces ahí fuera?» «Dos perros callejeros que se están congelando. Uno dejó de respirar de camino aquí». Elías se marchó, empujando al médico para entrar en la sala de espera. La clínica estaba helada. El aire del interior tenía ese olor acre a alcohol antiséptico, pero estaba subrayado por el olor rancio de un edificio que había perdido su circulación. «No hay electricidad», dijo Vance con voz tensa. «Tree cortó la línea principal hace 2 horas. El generador reventó una junta al intentar arrancar. No tengo nada más que linternas y agua fría». El alias colocó a los cachorros sobre la mesa de exploración metálica. Bajo la intensa luz de la linterna, parecían aún más pequeños. Cota estaba consciente, con los ojos fijos en la habitación, siguiendo las sombras. Winter estaba de nuevo flácida, con la respiración superficial y entrecortada. Vance se movió rápidamente. Presionó el estetoscopio contra el pecho de Winter, con el rostro concentrado. Le revisó las encías, que eran de color gris pálido, y le iluminó los ojos con la linterna. «Hipotermia, shock grave», murmuró Vance pasando a Cota. «Este es más fuerte, pero la pequeña», dijo sacudiendo la cabeza. «Ponles una inyección, algo que los caliente», exigió Elías, con las manos suspendidas inútilmente sobre la mesa. «No puedo administrarles líquidos por vía intravenosa, Elías. El calentador de líquidos no funciona. Inyectarles suero frío ahora los mataría más rápido que la tormenta», dijo Vance, enderezándose. Miró a Elías con sombría honestidad. «Y no puedo mantenerlos aquí. En 1 hora la temperatura de este edificio será de 0 deg. Si los dejas en la perrera, por la mañana recogerás sus cadáveres congelados». «Entonces, ¿qué hago?», preguntó Elías, con desesperación en su voz. Vance cogió una botella de jarabe de glucosa concentrado y una jeringa de un armario. «Llévatelos a casa. Esta noche tú serás la calefacción. Enciende la estufa de leña. Dales esta solución azucarada cada hora. Evitará que el azúcar en sangre. Frota sus extremidades para mantener la circulación». Le entregó los suministros a Elías. «Tienes formación médica, ¿verdad? Socorrista de combate». «Sí», dijo Elías, «hace mucho tiempo».
Es el mismo principio, dijo Vance, colocando una mano sobre el hombro de Elias. Trata el shock. Manténlos calientes. Reza. Es todo lo que podemos hacer esta noche. La cabaña estaba exactamente como la había dejado Elías, silenciosa, austera y fría. Pero, a diferencia de la clínica, este era un frío contra el que podía luchar. No se quitó las botas. Se movía con la energía frenética y concentrada de un soldado, preparando una base de operaciones avanzada. Colocó a los cachorros sobre la alfombra, frente a la chimenea de piedra. Kota se acurrucó al instante, pero mantuvo los ojos abiertos, mirando a Elias. Elías se arrodilló ante la estufa de leña. Encendió el fuego no por el ambiente, sino por la supervivencia, apilando la leña en una pirámide perfecta y alimentándola con corteza de abedul seca, una cerilla. La llama se encendió con fuerza y brillo. En cuestión de minutos, la estufa rugía, proyectando un resplandor naranja parpadeante por toda la habitación. Acercó su pesado sillón al fuego. Se quitó las capas exteriores mojadas hasta quedarse en camiseta térmica y pantalones cargo. Cogió todas las mantas que tenía, pesadas prendas de lana proporcionadas por el núcleo, que olían a cedro y naftalina, y creó un nido en el suelo. Muy bien, dijo Elias a la habitación. De 100 horas, comienza la vigilancia. Mezcló el jarabe de glucosa con agua caliente de la tetera que había puesto en la estufa. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y atrajo a Winter hacia su regazo. Ella estaba muy quieta. Le acercó la jeringa a la boca y le dejó caer el líquido dulce en la lengua. Ella no tragó. Vamos, susurró Elias, inclinando ligeramente su cabeza hacia atrás. Colabora conmigo. Le frotó la garganta con un suave movimiento hacia abajo. Finalmente se activó un reflejo. Tragó. Le dio 2 mililitros y luego se volvió hacia Kota. El cachorro negro lamió la jeringa con entusiasmo, con su instinto de supervivencia encendido. La noche se disolvió en un borroso pasar de minutos y horas. Cero, lloró. Leña en el fuego. Revisar las encías. Los inviernos siguen siendo grises. De 0 a 30. Kota se duerme, con la cabeza apoyada en la rodilla de Elias. 0 cero. Más agua azucarada. Winter tose. Un sonido débil y húmedo. Elías no dormía. No podía. El silencio de la casa, que normalmente era su escudo contra el mundo, ahora era su enemigo. Cada estallido de la leña sonaba como un disparo. Cada ráfaga de viento que sacudía el cristal de la ventana sonaba como un grito. Caminaba de un lado a otro por el pequeño perímetro de la alfombra. Comprobaba las ventanas. Comprobaba las cerraduras de las puertas. Comprobaba a los cachorros. Era un patrón de patrulla grabado en su memoria muscular. Alrededor de las 04:00, la dinámica cambió. Elías estaba sentado en el sillón, con los ojos arenosos por el cansancio, cuando Winter empezó a gemir. Ya no era el silencio de la hipotermia. Era un sonido agudo y penetrante de angustia. Se agachó y la tocó. No estaba fría, estaba ardiendo. No, siseó Elias, levantándola. Su pequeño cuerpo irradiaba calor. Sus extremidades se contraían. El péndulo se había inclinado demasiado hacia el otro lado. Su cuerpo, confuso y traumatizado, estaba subiendo de fiebre mientras intentaba reiniciar su horno interno. Este era el efecto rebote que Vance no había mencionado. O tal vez Elias había estado demasiado asustado para escucharlo. Ella se retorcía en sus manos, ciega y delirante. Luchaba contra enemigos invisibles. Tranquila, tranquila, la calmó Elías, pero su corazón latía con fuerza. Si se calentaba demasiado, su cerebro se cocería. Si la enfriaba demasiado rápido, volvería a entrar en shock. Necesitaba un regulador. Necesitaba algo que pudiera mantener una temperatura constante perfecta. Bajó la mirada hacia su propio pecho. Elías se desabrochó la camiseta térmica, dejando al descubierto su piel. No lo dudó. Atrajo a la cachorra febril contra su pecho desnudo, justo sobre su corazón, y la envolvió con los lados de su camiseta, abrochándola hasta el cuello. Creó una bolsa canguro, atrapándola contra su piel. El contacto fue impactante.
Su calor era intenso contra su piel fría. Podía sentir su pequeño corazón latiendo contra el suyo, un frenético ritmo de colibrí que no sincronizaba con los lentos y pesados latidos del suyo. Se recostó en la silla, echando la cabeza hacia atrás. Envolvió con sus grandes brazos el bulto que tenía en el pecho. «Te tengo», murmuró. Las vibraciones de su profunda voz parecían viajar a través de su pecho, directamente hacia ella. «Yo soy el termostato. Tú solo toma prestado lo que necesites». Winter siguió lloriqueando, arañándole débilmente la piel con sus uñas. Estaba asustada. Estaba en la oscuridad, dolorida y perdida. Elías se dio cuenta de que ella necesitaba algo más que calor. Necesitaba un ancla. Buscó palabras en su mente. Intentó pensar en órdenes de entrenamiento, en mandatos, en los manuales técnicos que había memorizado. Pero nada de eso encajaba. Entonces le vino un recuerdo. No del desierto, ni de los barracones, sino de un porche en Minnesota hace 50 años. Una mecedora, el olor a lilas y lluvia. Una mujer con manos suaves y una voz como la miel. Elias Thorne, que no había cantado una sola nota desde que era niño, abrió la boca. Su voz estaba oxidada, agrietada como el cuero viejo y perfectamente afinada en su tristeza. Abajo, en el valle tan bajo. El sonido sobresaltó a Cota, que levantó la cabeza de la alfombra, pero Elías mantuvo los ojos cerrados, meciéndose ligeramente en la silla. Inclina la cabeza, escucha cómo sopla el viento. Sintió cómo el cachorro se estremecía contra su piel. Lo abrazó con más fuerza, solo un poco. Escucha cómo sopla el viento, querido. Escucha cómo sopla el viento. Inclina la cabeza. Escucha cómo sopla el viento. Cantó las estrofas que recordaba. La vieja canción popular que su madre solía tararear cuando las tormentas llegaban del lago. Cantó sobre rosas y zarzas, sobre ángeles y amor. Las palabras le resultaban extrañas en la boca, palabras que no pertenecían a un asesino, ni a un ermitaño, sino a un padre. Poco a poco, los golpes contra su pecho fueron disminuyendo. El calor que irradiaba el invierno parecía estabilizarse, absorbiéndose en su propio cuerpo. Su respiración, que había sido corta y aguda, comenzó a alargarse. Ella se adaptó a él. A medida que su pecho subía y bajaba con la melodía, el de ella hacía lo mismo. Ella se hundía con él. Elías cantó hasta que se le secó la garganta. Cantó hasta que el fuego se redujo a brasas incandescentes. Cantó hasta que la luz gris del amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas escarchadas. En algún momento, los gemidos cesaron por completo. Winter dejó escapar un largo suspiro tembloroso y su cuerpo se volvió pesado y flácido contra él. No era la flacidez de la muerte, sino el profundo peso confiado del sueño profundo. Elías dejó de cantar. El silencio volvió a la cabaña, pero ya no estaba vacía. Estaba llena del sonido de 3 corazones latiendo, uno grande y 2 pequeños, sobreviviendo juntos a la noche. La tormenta se desató exactamente como había llegado. De repente, Elías se despertó con una luz tan brillante que le atravesó los párpados, sacándolo de un sueño superficial y sin sueños. Seguía en el sillón, con el cuello rígido en un ángulo incómodo. La pesada manta de lana cubría sus piernas. El fuego de la estufa se había reducido a un lecho de cenizas grises y suaves, que pulsaban con un tenue y moribundo resplandor naranja. Parpadeó, protegiéndose los ojos. El sol se filtraba a través de los cristales escarchados de las ventanas, refractándose a través de los cristales de hielo en 1000 pequeños arcoíris. Afuera, el mundo se había reinventado. La furia gris de la ventisca había desaparecido, sustituida por un blanco cegador e inmaculado que lo cubría todo. Los árboles, la valla, la pila de leña, envueltos en un manto de silencio espeso y sofocante. Pero dentro de la cabaña, el silencio se rompió. Ras, ras, golpe. Elías se incorporó y la manta se deslizó de su regazo. Miró hacia abajo y vio que la alfombra estaba vacía. El hospital de campaña estaba desocupado. El pánico, agudo y familiar, se apoderó de su pecho durante una fracción de segundo, pero entonces lo oyó de nuevo. Un suave estornudo, un torpe tropiezo. Giró la cabeza.
En medio de su cocina, iluminados por un rayo de sol matutino, había dos milagros. Estaban despiertos, de pie y explorando. El cachorro negro investigaba la pata de la mesa de la cocina con la seriedad de un experto en desactivación de bombas, olfateando cada centímetro de la madera. La cachorra blanca estaba sentada a unos metros de distancia, observando cómo bailaba un remolino de polvo en la luz, con la cabeza ladeada en señal de puro desconcierto. Tenían mal aspecto. Su pelaje estaba enmarañado y rígido por el agua azucarada y el sudor de la noche anterior. Estaban increíblemente delgados. Sus costillas eran visibles como el casco de un barco a través de la niebla, pero se movían. Sus ojos, ya sin el brillo de la muerte, eran brillantes, líquidos y curiosos. Elías soltó un suspiro que sentía que había estado conteniendo desde el aparcamiento. Bueno, dijo con voz ronca y pastosa por el sueño. Informadme. Al oír su voz, ambas cabezas se giraron hacia él. El cachorro negro no dudó. Abandonó la pata de la mesa y trotó hacia él, con paso tambaleante, pero decidido. No saltó, no ladró. Simplemente se acercó a la silla de Elías y se sentó, apoyando su pequeño cuerpo contra la espinilla de Elías. Levantó la vista y esperó. El cachorro blanco era más cauteloso. Miró a su hermano y luego a Elías. Dio unos pasos vacilantes, con las patas deslizándose ligeramente sobre el suelo de madera, antes de detenerse justo fuera de su alcance. Movió la cola tímidamente, con un solo movimiento blanco, y volvió a estornudar. Elías bajó lentamente la mano. El cachorro negro empujó inmediatamente la cabeza contra la palma, con una presión firme y pesada. «Lo has conseguido», susurró Elías. Se levantó, con un crujido en las rodillas. Los cachorros retrocedieron asustados por su altura, pero no huyeron. Lo observaron mientras se dirigía al armario. Encontró una lata de comida húmeda para perros, algo que había comprado meses atrás para el perro de un vecino al que a veces cuidaba, pero que nunca había usado. Abrió la tapa. El olor era fuerte y carnoso. La reacción fue instantánea. Dos pequeñas colas comenzaron a golpear frenéticamente el suelo. Elías dividió la comida en dos pequeños cuencos y los dejó en el suelo. Esperaba caos, esperaba peleas. Pero mientras comían, lo volvió a ver. La dinámica. El cachorro negro comía rápidamente, pero se detenía de vez en cuando para mirar al blanco, dejando intacto el borde de su cuenco hasta estar seguro de que ella también estaba comiendo. «Eres una sombra», murmuró Elías, observando al macho negro. «Siempre ahí, leal, constante». Pensó en el nombre Kota. Era una palabra que había aprendido hacía años, algo así como amigo o aliado en la lengua nativa de la tierra. Encajaba. El perro no era una mascota, era un compañero. «Kota», dijo Elías, probando el peso de ese nombre. El cachorro negro levantó la cabeza y se lamió la salsa de las mandíbulas. Elías dirigió la mirada a la hembra. Era delicada, casi etérea a la luz del sol. Había estado a punto de morir 3 veces en 12 horas. Había nacido de la tormenta y la había salvado el calor. «Y tú», dijo Elías en voz baja, «tu invierno, Kota, y el invierno». Durante las siguientes horas, la cabaña se sintió diferente. Parecía más pequeña, pero más cálida. Elías siguió con su rutina matutina. Café, tostadas, revisar las tuberías. Pero ahora tenía un séquito. Kota lo seguía exactamente a 2 pasos detrás de su talón izquierdo. Si Elías se detenía, Kota se detenía. Si Elías se giraba, Kota se giraba. Winter era la exploradora. Deambulaba por el pasillo, olfateaba las viejas botas junto a la puerta e incluso ladraba con un pequeño y agudo aullido a su propio reflejo en la puerta del horno. Era tranquilo, era doméstico, era todo lo que Elías había evitado durante 10 años. Entonces, el mundo exterior irrumpió. Era poco después del mediodía. Elías estaba en el fregadero de la cocina, enjuagando su taza de café. El agua corría caliente sobre sus manos. Miró por la ventana y observó el vapor que se elevaba de la nieve derretida en el tejado. La quitanieves del condado bajaba por la carretera. Era una máquina enorme y pesada, una bestia de acero naranja y motor diésel rugiente que luchaba por despejar 1,5 metros de nieve acumulada. Al pasar por la entrada de la casa de Elías,
La pesada pala de acero golpeó un trozo de hielo oculto, o tal vez una roca enterrada. El motor se esforzó, petardeó y a continuación, la pesada pala hidráulica se estrelló contra el asfalto con una fuerza que sacudió el suelo. ¡Bang! El sonido fue ensordecedor. No era solo un ruido, fue una conmoción. Hizo vibrar los cristales de las ventanas en sus marcos. Hizo vibrar el suelo. En una fracción de segundo, la cocina de Duluth, Minnesota, desapareció. Elias no vio la nieve, no sintió el agua caliente, vio arena blanca segadora. Olía a goma quemada y azufre. Sintió el calor de una onda expansiva que podía licuar los órganos. Y el grito se le atascó en la garganta. Su cuerpo reaccionó antes de que su cerebro pudiera procesar la fecha o el año. La taza se le resbaló de la mano y se rompió en el fregadero. Elías se dejó caer. No solo cayó, se desplomó en una posición táctica. Buscando refugio, se metió en el estrecho y oscuro espacio debajo de la pesada mesa de roble de la cocina. Se acurrucó en posición fetal, con las manos sobre los oídos y los ojos tan apretados que las estrellas explotaban detrás de sus párpados. «Viene. Agáchate, agáchate». La voz era la suya, pero sonaba lejana, como si viniera de debajo del agua. Su corazón era un martillo neumático, latía tan rápido que le dolía. Su respiración era entrecortada, como un compresor moribundo. El aire de la cocina olía a cordita. El zumbido del frigorífico se convirtió en el silbido de un proyectil de mortero. Estaba allí de nuevo. Tenía 25 años, estaba cubierto de polvo y su escuadrón se desangraba en el cráter. El miedo era absoluto. Era una capa fría y aceitosa que recubría cada terminación nerviosa. No podía moverse. No podía pensar. Estaba atrapado en el bucle, esperando la segunda explosión. La segunda carga. Siempre llegaba. Temblaba violentamente, le castañeteaban los dientes, su enorme cuerpo se reducía a un niño tembloroso que se escondía de los monstruos. Por favor, otra vez no. Que pare. El tiempo perdió su significado. Podría haber estado debajo de esa mesa durante un minuto o una hora. El terror era un vacío atemporal. Entonces, un contacto. Algo húmedo y cálido presionó contra su mano, que estaba cerrada en un puño contra su oreja. Elías se estremeció y un sollozo gutural escapó de su garganta. Intentó apartarse para acurrucarse aún más en la esquina, pero el contacto persistió. Un peso presionaba contra su muslo. Era pesado, sólido y cálido. Empujaba contra su pierna temblorosa, inclinándose con una fuerza obstinada e innegable. Elías abrió los ojos, solo una rendija. El mundo estaba borroso, nublado por las lágrimas y el pánico. A través de la neblina, vio negro. Cota se había arrastrado debajo de la mesa. El cachorro no se encogía. No temblaba. Había forzado su pequeño cuerpo en el estrecho espacio entre las piernas de Elías y la pata de la mesa. Se acostó sobre los tobillos de Elías, presionando toda su caja torácica contra la espinilla de Elías. Exhaló un largo y profundo suspiro. La presión era estabilizadora, era real, no era un recuerdo. Era materia física que anclaba a Elías al suelo. Cota levantó la vista, con sus ojos oscuros tranquilos, sin parpadear. No gimió, simplemente se mantuvo firme. Yo estoy aquí, tú estás aquí. Entonces, un segundo contacto. Winter se coló por el otro lado. Era demasiado pequeña para aportar peso, así que se dirigió a la cara. Se arrastró por el brazo de Elías y comenzó a lamer las lágrimas que le corrían por las mejillas. Su lengua era áspera, cálida e implacable. Le lamió la nariz, los párpados, la frente. Emitía pequeños y suaves sonidos, mitad ronroneo, mitad gemido. Parecía decir. Despierta. El olor a cordita se desvaneció, sustituido por el aroma del aliento de un cachorro, lechoso y dulce. La arena blanca y deslumbrante se disolvió en las pelusas de polvo que había debajo de la mesa de la cocina. El rugido del mortero se convirtió en el zumbido del frigorífico. Elías jadeó, y una gran bocanada de aire entró en sus pulmones hambrientos. Bajó las manos de sus oídos.
Winter inmediatamente le dio un empujoncito con la cabeza bajo su palma, exigiendo que la acariciara. Kota cambió de posición, presionando con más fuerza contra las piernas de Elias. Como si sintiera que los temblores no habían cesado del todo, Elías los miró fijamente. Era un hombre adulto, un asesino, un superviviente, acurrucado en posición fetal debajo de una mesa, rescatado por dos criaturas que ayer ni siquiera podían caminar recto. Su mano, aún temblorosa, encontró la oreja aterciopelada de Kota. La acarició una vez, dos veces. La textura era real. «Estoy bien», susurró Elias. Su voz estaba quebrada, irreconocible. Kota soltó un bufido, pero no se movió. No se iría hasta que la misión estuviera cumplida. Por primera vez en 10 años, Elias no buscó el frasco de pastillas en su bolsillo. No necesitaba la neblina química para adormecer los bordes del pánico. El pánico estaba retrocediendo poco a poco ante la simple e innegable realidad de la vida que se le echaba encima. Permaneció allí durante mucho tiempo, con el frío suelo duro contra su espalda, rodeado de sus fantasmas, pero protegido por sus nuevos guardianes. Kota Elias respiró, cerrando los ojos de nuevo, pero esta vez con alivio. Winter lo habían salvado. Él los había sacado del hielo, pero ellos lo acababan de sacar del fuego. Finalmente, los temblores cesaron. Elias estiró las piernas. Gimió al moverse. Sus viejas articulaciones protestaban por la posición encogida. Se sentó, golpeándose ligeramente la cabeza con la parte inferior de la mesa. «Muy bien», murmuró, limpiándose la cara con la manga. Despejado, todo despejado. Salió gateando de debajo de la mesa. Kota y Winter lo siguieron, sacudiéndose como para deshacerse del peso del momento. Elías se puso de pie, agarrándose al borde del fregadero para mantener el equilibrio. Miró la taza de café destrozada en el lavabo. Miró la brillante luz del sol fuera. Miró a los dos cachorros que ahora luchaban por un trozo de pienso caído cerca de la estufa, como si no acabaran de realizar un exorcismo. Elías sintió una extraña sensación en el pecho. No era dolor, no era miedo. Era un crujido como el del hielo rompiéndose en un lago helado cuando por fin llega la primavera. Cogió la escoba para barrer los trozos de cerámica. «Buen trabajo, equipo», dijo en voz baja. Kota dejó de pelear y levantó la vista, dando un solo golpe seco con la cola contra el suelo. Las semanas en Dude solían transcurrir con la lenta y agobiante monotonía del invierno. Pero para Elias Thorne, el tiempo se había acelerado. El silencio de la cabaña, que antes era un pesado manto que le cubría los hombros, había sido destrozado por el caótico y alegre ruido de la vida. El suelo del salón ya no era una prístina extensión de madera noble. Era un campo minado de juguetes masticables, huesos de cuero crudo y calcetines perdidos. La rutina también había cambiado. Las 6 de la mañana ya no eran solo café y mirar la pared. Era entrenamiento físico, adiestramiento de cachorros. «Escuadrón, atención», ladró Elias con voz severa, pero con los ojos arrugados en las comisuras. En el patio trasero, donde la nieve se había compactado formando una pista plana, Kota y Winter se quedaron quietos. Ahora tenían 4 meses. Sus patas se alargaban y sus orejas por fin se erigían con esa cómica forma triangular sobredimensionada por la que son famosos los pastores alemanes. Kota se sentó inmediatamente, con el pecho hinchado y los ojos fijos en la mano de Elias. Estaba creciendo rápidamente, un sólido trozo de músculo y pelaje negro que absorbía la luz del sol. Winter se quedó un poco atrás. Su cola blanca dio un pequeño movimiento rebelde antes de sentarse, inclinando la cabeza como si preguntara: «¿Es esto realmente necesario?» «Bien, quietos», ordenó Elías, levantando la palma de la mano. Dio 3 pasos atrás. Kota vibraba con las ganas de moverse, pero se mantuvo firme. Winter soltó un pequeño resoplido y movió las patas, pero no rompió la formación. Libres. Elías bajó la mano. La formación se disolvió en una mancha borrosa de pelaje. Kota se lanzó sobre Elías, derribándole las piernas, mientras Winter daba una vuelta de honor por el jardín, ladrando a una ardilla que se atrevía a cruzar la valla. Elías se echó a reír, un sonido áspero y metálico que le sorprendía cada vez que escapaba de su garganta. Él no solo los estaba entrenando.
Ellos lo estaban entrenando a él. Le estaban enseñando a tocar sin retroceder, a hablar sin dar órdenes y a existir en el momento presente sin escudriñar el horizonte en busca de amenazas. Más tarde, esa misma tarde, Elías condujo hasta la ciudad para comprar provisiones. Cuando entró en la tienda de comestibles, las cabezas se giraron y la gente susurró. No era la mirada de cansancio habitual dirigida al ermitaño con la cara llena de cicatrices. Era otra cosa. Reconocimiento. Señor Thorne. Sarah, la cajera de pelo rojo brillante, salió corriendo de detrás del mostrador, agitando su teléfono. «Es tendencia», chilló, mostrándole la pantalla. «Mire, las noticias locales lo han sacado del TikTok de ese chico». Elías entrecerró los ojos para ver la pantalla. Era un video tembloroso grabado en vertical desde la distancia en el aparcamiento durante la tormenta de nieve. Mostraba una figura corpulenta con una chaqueta militar rompiendo la ventanilla de un coche, sacando dos bultos flácidos y protegiéndolos del viento. El pie de foto decía: «Héroe de la vida real en Dude, salva a estos cachorros de la congelación». Hatch tuvo un rescate heroico de perros. Más de 50,000 visitas. Sarah sonrió radiante. «La gente te llama el ángel de la tormenta. Han creado una campaña en GoFundMe para pagar las facturas del veterinario, pero nadie sabía quién eras hasta que alguien reconoció tu camioneta». Elías sintió un frío escalofrío de inquietud. «No lo hice por las visitas, Sarah». «Lo sé», dijo ella con suavidad. «Pero a la gente le gustan los finales felices, Elías, especialmente ahora». Elías gruñó, compró la comida para su perro y se marchó rápidamente. Odiaba la exposición pública. Odiaba la idea de que extraños lo estuvieran observando. Pero mientras conducía hacia casa, mirando a Cota y Winter por el espejo retrovisor, sujetos con los cinturones de seguridad especiales para perros que había instalado, decidió que no importaba. Internet se movía rápido. Lo olvidarían en una semana. Pero no todos lo olvidaron. 3 días después, la cabaña quedó destrozada. Era tarde. Elías estaba cortando leña al lado de la casa. El ritmo de los golpes del hacha resonaba en los árboles. Cota estaba tumbado en el porche masticando un palo. Winter dormía la siesta al sol cerca de la puerta. Un coche giró hacia su largo camino de grava. No era un vecino. Era un Chevrolet Camaro oxidado, ruidoso y agresivo, con un silenciador que sonaba como una motosierra atragantándose con la grava. La música retumbaba en el interior, haciendo vibrar el parachoques suelto. Elías se detuvo a mitad del golpe. Apoyó la cabeza del hacha en el tocón. Cota soltó el palo. Se puso de pie, con el pelo de la espalda erizado. No ladró. Se limitó a observar con el cuerpo agazapado, listo para atacar. El coche se detuvo derrapando cerca de la camioneta de Elías. La música se apagó. Se abrió la puerta del conductor y salió un hombre. Vinnie Moretti era un hombre que llevaba su desesperación como un traje barato. Tenía unos 30 años, era delgado y fibroso, con un rostro que se contraía con energía nerviosa. Llevaba una chaqueta acolchada manchada, vaqueros de diseño que le quedaban 2 tallas pequeñas y cadenas de oro que parecían sospechosas en contraste con su piel pálida y poco saludable. Olía a mentol rancio y colonia agresiva. No parecía el dueño de un perro. Parecía un hombre que debía dinero a gente peligrosa. «Bonito lugar», dijo Vinnie con desdén, mirando a su alrededor la propiedad aislada. «Aunque un poco alejado, difícil de encontrar a menos que sepas lo que estás buscando». Elías no se movió. Se quedó junto a la pila de leña, con las manos apoyadas sin fuerza en el mango del hacha. No la levantó. No era necesario. «¿Puedo ayudarte?» Vinnie sacó un smartphone del bolsillo y tocó la pantalla. Lo levantó. Era la noticia sobre el rescate. «Sí, creo que sí», dijo Vinnie acercándose. «Vi este video. Una historia bonita. Realmente conmovedora. Pero hay un problema. ¿Ve esos perros? Son míos». La expresión de Elías no cambió. Su rostro era una máscara de piedra. «¿Tuyos?» «Sí. Los pastores alemanes de pura raza me costaron una fortuna. Mi novia se llevó mi coche».
Verás, ella debió dejarlos allí. Los he buscado por todas partes. Era mentira. Elías podía oler la mentira tan claramente como olía el tabaco del hombre. A Vinny no le importaban los perros. Había visto la etiqueta de pura raza en la noticia. Había visto el dinero de GoFundMe. Vio una oportunidad de ganar dinero. Los dejaste en un coche cerrado en medio de una ventisca, dijo Elías, bajando el tono de voz. Sin comida ni agua durante 6 horas. Como he dicho, fue un malentendido, dijo Vinny, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia y subiendo al porche. Pero son de mi propiedad. Tengo los papeles en casa, así que entrégamelos, viejo, y tal vez no presente cargos por robo o destrucción de mi vehículo. Al oír la voz del extraño, Winter apareció en la puerta. Miró a Vinny y luego a Elias. Inmediatamente percibió la tensión. Emitió un gemido bajo e incierto. Los ojos de Vinny se iluminaron. Ahí está. Solo esa blanca vale $2,000. Se abalanzó hacia adelante, tratando de agarrar el collar de Winter. Ven aquí, pequeña fuente de ingresos. Snap. Todo sucedió en un instante. Antes de que la mano de Vinny pudiera acercarse a menos de 30 centímetros de Winter, una sombra negra se lanzó desde el lateral del porche. Cota no mordió. Golpeó con el pecho la espinilla de Vinny, un golpe fuerte y calculado que hizo que el hombre delgado trastabillara hacia atrás. Cota aterrizó a 4 patas entre Vinny y Winter, con los labios curvados hacia atrás para mostrar unos dientes blancos y brillantes. Un sonido brotó del pecho de Cota, un gruñido profundo y resonante que sonaba como un trueno atrapado en un cañón. No era el ladrido de un cachorro, era la advertencia de un depredador. Vinny retrocedió a toda prisa, tropezando con sus propios pies y cayendo con fuerza sobre la nieve. Llama a tu perro, es feroz. Elías dio un paso adelante. Dejó el hacha en el tocón. Caminó despacio, deliberadamente, hasta situarse en el último escalón del porche, colocándose entre el intruso y sus perros. No gritó, no maldijo, simplemente se quedó allí de pie. Con su 1,82 m de estatura y sus hombros fornidos por cargar mochilas y cortar leña, Elías proyectaba una sombra que envolvía por completo a Vinny. No son chuchos, dijo Elías en voz baja, y no son una propiedad. Vinny se puso en pie rápidamente, tratando de recuperar algo de dignidad. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, un gesto destinado a amenazar, a insinuar que tenía un arma. Mira, viejo, no te conviene meterte en problemas. Conozco a gente. Dame los perros o las cosas se pondrán feas. Elías miró la mano en el bolsillo. Volvió a mirar a los ojos de Vinny. Vio el miedo que se escondía detrás de la bravuconería. Pasé 20 años en los Marines, dijo Elias. Las palabras eran planas, desprovistas de emoción, como si estuviera leyendo una lista de la compra. He atravesado desiertos en los que no se puede sobrevivir en coche. He cazado a hombres que te hacen parecer un niño de coro. Elías dio un paso hacia abajo. La nieve crujió bajo sus botas. El desorden es mi profesión. En ese momento, Winter se movió. La tímida y delicada cachorra blanca, que solía esconderse detrás de las patas de la mesa, se adelantó. Se colocó a la izquierda de Elias. No gruñó. Simplemente se quedó rígida, con los ojos fijos en Vinny y las orejas pegadas a la cabeza. Cota se colocó a la derecha de Elias y su gruñido se convirtió en un rugido grave y continuo. La pared, Elias, Cota, Winter se mantuvieron firmes como una fortaleza, una sola unidad, 3 latidos, una sola voluntad. Vinny miró los ojos duros como pedernal de Elias. Miró los dientes de Cota. Miró la absoluta falta de miedo en el trío que tenía frente a él. Se dio cuenta, con la claridad que solo la cobardía aporta, de que había cometido un grave error de cálculo. No estaba robando a un anciano. Estaba dando una patada a un avispero. Está bien, espetó Vinny, retrocediendo hacia su coche con las manos en alto. Quédate con las malditas bestias. Probablemente estén enfermas de todos modos. No merecen mi tiempo. Tartamudeó con la manija de la puerta, casi resbalando de nuevo en el hielo. Saltó al Camaro, aceleró el motor hasta que rugió y salió disparado del camino de entrada,
dejando una estela de grava a su paso. Elias vio cómo el coche desaparecía por la carretera. No se movió hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo en el silencio del bosque. Solo entonces relajó los hombros. Exhaló un largo suspiro y la adrenalina abandonó lentamente su organismo. Bajó la mirada. Kota había dejado de gruñir. Mirando a Elias, movía la cola con cautela. Winter apoyó la cabeza contra el muslo de Elias, buscando tranquilidad. Elías se arrodilló en la nieve. Los atrajo hacia él, rodeándolos con sus brazos, uno negro y otro blanco. No eran solo animales que había rescatado de un coche. No eran solo compañeros para mantener a raya el silencio. Habían permanecido a su lado. Cuando llegó la amenaza, no huyeron. Lo eligieron a él. No iréis a ninguna parte, le susurró Elías al pelo, sellando la promesa en el aire frío. Nadie se lleva a mi familia. Se levantó, se sacudió la nieve de las rodillas y miró la carretera vacía por última vez. Vamos, les dijo. Entremos, empieza a hacer frío. Los tres subieron los escalones, dejando el hacha y la ira fuera, cerrando la pesada puerta de madera al mundo. Febrero en Minnesota es un mentiroso. El sol brilla más intenso, el cielo se vuelve de un azul penetrante y esperanzador, y los carámbanos comienzan a gotear con la promesa de la primavera. Pero el suelo sigue siendo duro como el hierro, y el viento sigue llevando un cuchillo entre los dientes. Para Elias, las semanas posteriores al enfrentamiento con Vinnie habían sido las más felices de su vida después del servicio. La cabaña era cálida, la despensa estaba llena, y las pesadillas se mantenían a raya gracias al peso pesado y reconfortante de dormir de pie. Pero el invierno era diferente. Mientras Kota se hacía cada día más grueso, más ancho y más bullicioso, un tanque de pelo negro, Winter seguía siendo delicada. Corría, jugaba, perseguía los copos de nieve, pero se cansaba fácilmente. A menudo, mientras Kota seguía corriendo por los ventisqueros, Winter se sentaba en el porche, con el pecho agitado, mirándolo con una nostalgia que le rompía el corazón a Elias. Comenzó un martes por la noche, con una tos. No era la tos seca y aguda de un perro que se aclara la garganta. Era un sonido húmedo y burbujeante que provenía del fondo del pecho. Sonaba como una bota pisando barro profundo. Elías se quedó paralizado en la cocina, con un paño de cocina en la mano. Se volvió para mirarla. Winter estaba tumbada sobre su cama, con la cabeza apoyada en las patas. Volvió a toser, con todo el cuerpo convulsionado por el esfuerzo, y luego soltó un largo silbido. Winter. Elias dejó caer el paño. Cruzó la habitación en dos zancadas y se arrodilló a su lado. Le tocó el costado. Estaba ardiendo. No solo caliente como aquella noche junto al fuego, sino ardiendo, con fiebre. Ella lo miró. Sus ojos, normalmente brillantes y traviesos, estaban apagados y llenos de lágrimas. Intentó mover la cola, pero solo consiguió un débil movimiento. Vale, dijo Elías con voz tensa. Vale, súbete. El trayecto hasta la clínica veterinaria Northland fue una nebulosa. Pero esta vez, el enemigo no era una tormenta de nieve. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, burlándose de él con su belleza. El enemigo estaba dentro de la cabina, retumbando en los pulmones de la pequeña perra blanca, envuelta en una manta en el asiento del copiloto. Kota se sentó atrás, inclinado hacia adelante, con la nariz pegada al hueco entre los asientos. No dormía. No miraba por la ventana. Miró fijamente a su hermana, dejando escapar un gemido bajo y angustiado cada vez que ella tosía. La clínica estaba abierta esta vez. Las luces estaban encendidas. El doctor Vance los recibió en la puerta, y su rostro se ensombreció en cuanto vio la expresión de Elias. No hizo preguntas. Cogió a Winter de los brazos de Elias y la llevó rápidamente a la parte de atrás. «Espere aquí», ordenó Vance. Elias se quedó en la sala de espera. Olía a lejía y a miedo. Caminaba de un lado a otro. 4 pasos hasta la ventana. Giro. 4 pasos hasta la recepción. Giro. Kota estaba sentado junto a la puerta que daba a las salas de tratamiento. Estaba sentado como una estatua, rígido e inmóvil. Cuando una vet intentó convencerlo de que se alejara con una golosina, Kota ni siquiera parpadeó.
Estaba de guardia. 20 minutos más tarde, Vance salió. No llevaba ninguna cartilla. Se frotaba los ojos bajo sus gruesas gafas. Ven conmigo, Elias. Entraron en una pequeña sala de consultas. En la pantalla luminosa había una radiografía. Es una neumonía aguda, dijo Vance, tocando la película. ¿Ves esta neblina? Sus pulmones están llenos de líquido. Se está ahogando, Elias. Elias se quedó mirando las formas grises y fantasmales de sus costillas. Parecen tan frágiles. Antibióticos. Dal los más fuertes que tengas. Los tengo, dijo Vance en voz baja. Le hemos empezado a administrar antibióticos por vía intravenosa, líquidos y oxígeno. Pero, Elías, tienes que entender la situación. Sus pulmones estaban dañados por la congelación cuando la encontraste. Tejido cicatricial. Ya eran débiles de por sí. Esta infección entró por la puerta principal. ¿Qué probabilidades hay?, preguntó Elias. Era soldado. Se dedicaba a las probabilidades, a la evaluación de riesgos. Vance dudó. Miró al suelo y luego a Elias. Un 30%, quizá menos. Su fiebre está subiendo a 40,5 de Gauge. Su cuerpo está librando una guerra para la que no tiene municiones. Esta noche es el punto de inflexión. Si la fiebre baja y puede oxigenarse, quizá lo consiga. Si no, no terminó la frase. No hacía falta. ¿Puedo verla? Está en la jaula de oxígeno. Puedes sentarte con ella. Pero, Elías, prepárate. Elías asintió. Se volvió hacia Kota. Quédate, le ordenó en voz baja. Kota lo miró, luego miró hacia la puerta. Ladró con fuerza. No. Era la primera vez que Kota desobedecía una orden directa. El perro negro se levantó, se dirigió hacia la puerta y miró hacia atrás, a Elías. Donde tú vayas, yo voy. Donde ella esté, yo estoy. Elías miró a Vance. El veterinario suspiró y abrió la puerta. Quizá pudiera ayudar. Tráelo. La trastienda estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de los monitores. En un rincón, dentro de una jaula con frente de cristal, Winter yacía sobre una toalla verde. Estaba conectada a una vía intravenosa. Un tubo transparente bombeaba oxígeno al espacio cerrado. Parecía pequeña, increíblemente pequeña. Su pecho subía y bajaba en espasmos cortos y espasmódicos. Cada respiración era una batalla. No estaba durmiendo. Estaba inconsciente, agotada por el esfuerzo de simplemente existir. Elías acercó un taburete metálico a la jaula. Se sentó, con las rodillas tocando el cristal. Kota se tumbó inmediatamente delante de la jaula, presionando su nariz contra los orificios de ventilación de la parte inferior. La habitación se llenó con el pitido rítmico del monitor cardíaco. Era un sonido lento y desigual. Elías apoyó la frente contra el cristal frío. Creía que lo habíamos superado, susurró. Creía que habíamos ganado. La injusticia de la situación le golpeó como un golpe físico. Había luchado por ella. Le había insuflado vida al borde de una carretera helada. La había calentado con su propia piel. Se suponía que ella iba a crecer. Se suponía que iba a ver la primavera. Se suponía que debía perseguir mariposas y revolcarse en la hierba verde. No había visto nada más que nieve en el interior de su cabaña. No puedes llevártela, dijo Elías a la habitación vacía. No es justo. Cerró los ojos. No era un hombre religioso. La guerra había quemado la mayor parte de su fe, dejando solo un cinismo duro y pragmático. No creía en los milagros. Creía en el fuego de cobertura y los puntos de extracción. Pero no hay puntos de extracción en una habitación de hospital. Lentamente, Elías se deslizó del taburete. Se arrodilló en el duro suelo de linóleo, justo al lado de Kota. Colocó su gran mano plana contra el cristal, justo encima de donde descansaba la cabeza de Winter. Inclinó la cabeza. No sé si alguien me está escuchando, murmuró Elías con voz quebrada. Hace mucho tiempo que no te pido nada. No te pedí nada cuando me volaron la pierna. No te pedí nada cuando mi mujer me dejó. No te pedí nada cuando volví a casa y la encontré vacía. Respiró hondo, luchando contra el temblor de su mandíbula. Pero ahora te lo pido.
Miró a través del cristal el pelaje blanco, que subía y bajaba. Ella es inocente. No ha hecho nada más que amar. No se merece esto. Elías apretó los ojos con fuerza y las lágrimas le resbalaron por las profundas arrugas de su rostro. Así que este es el trato. Soy viejo, estoy cansado. He vivido más allá de mi fecha de caducidad. ¿Quieres una vida? Toma la mía, toma mis años, toma todo el tiempo que me queda. 10 años, 20 años, no me importa. Tómalo todo. El monitor pitó. Pitido, pitido. Deja que despierte, suplicó Elías, con la voz reducida a un susurro. Deja que vea cómo se derrite la nieve. Deja que sienta el sol en la espalda sin el frío. Dale una primavera, por favor. Kota dejó escapar un gemido, levantó la cabeza y lamió la mano de Elías, que descansaba sobre el cristal. Entonces, el perro negro se levantó y presionó su propia pata contra el cristal, justo al lado de la mano de Elías. Dos guardianes, uno humano y otro animal, ambos negociando con el universo por la vida del tercero. La noche se alargaba. Los Vets se movían como fantasmas en segundo plano, comprobando líquidos, ajustando caudales, sacudiendo la cabeza con simpatía. Elias no se movió. Le dolía la rodilla contra el duro suelo. Le dolía la espalda, pero permaneció arrodillado, con la mano sobre el cristal, aguantando. Estaba canalizando cada gramo de su fuerza, cada pizca de su voluntad a través de esa pared de cristal. Respira, Winter. Solo respira. Alrededor de las 3 de la madrugada, el ritmo de los pitidos cambió. Se aceleró. Elías levantó la cabeza de golpe. Kota se puso de pie, con las orejas erguidas. El cuerpo de Winter se arqueó. Tosió. Una violenta convulsión sacudió el soporte de la vía intravenosa. Jadeó, abriendo la boca de par en par, luchando por respirar. «Vance», rugió Elias, poniéndose en pie de un salto. El veterinario salió corriendo de la trastienda. Comprobó los monitores. Su saturación está bajando. Está luchando contra el líquido. «Haz algo». «No puedo», gritó Vance con voz frenética. «Si la cedo para intubarla, su corazón podría detenerse. Tiene que limpiarlo ella misma. Tiene que toserlo». Winter se retorcía en la jaula. Se estaba ahogando. Elias golpeó el cristal con la mano. «Winter, escúchame». «Lucha. Eres una espina. No nos rendimos». «Lucha». Kota ladró. Un sonido atronador que resonó en las paredes de azulejos. Arañó la puerta de la jaula, tratando de llegar hasta ella. Dentro de la caja de cristal, el pequeño perro blanco los oyó. A través de la neblina de la fiebre y el agua que llenaba sus pulmones, oyó el rugido de su padre y la llamada de su hermano. Tuvo arcadas. Respiró con dificultad. Y entonces, con un sonido que partió el corazón de Elias en dos, lo expulsó. Salió una mezcla de líquido y mucosidad. Sacudió la cabeza violentamente, salpicando el interior del cristal. Respiró. Una respiración real. El monitor se estabilizó. Bip, bip, bip. Ella se desplomó sobre la toalla agotada, pero ahora su pecho se movía más profundamente. El estertor seguía ahí, pero el estrangulamiento se había roto. Vance comprobó las lecturas. Exhaló un suspiro que desinfló toda su postura. «Ha eliminado la obstrucción», susurró Vance, secándose el sudor de la frente. «Ha ganado algo de tiempo». Elías se recostó contra la pared y se deslizó hasta caer al suelo. Enterró la cara entre las manos. No sabía si el trato había sido aceptado. No sabía si el universo acababa de marcar su libro de cuentas, acortando su vida para prolongar la de ella, y no le importaba. Miró a Kota, que lamía el cristal donde Winter había tosido. «Ella sigue aquí, amigo», dijo Elías con voz ronca. «Ella sigue aquí». El tercer amanecer fue el más duro. Elías llevaba 72 horas sin dormir, alimentándose solo de mal café de máquina expendedora y de la aterradora adrenalina de la esperanza. Se sentó en la misma silla metálica, con la columna vertebral fusionada en un dolor permanente, observando el subir y bajar del pequeño pecho blanco dentro de la caja de cristal. La clínica estaba en silencio. Kota yacía a los pies de Elias,
con su cabeza negra descansando pesadamente sobre sus patas. Tampoco había comido. Cada vez que pasaba un técnico, los ojos de Kota lo seguían, pero él no se movía. Era una estatua tallada en obsidiana y lealtad. Dentro de la jaula, Winter se movió. No era el agitarse de un sueño febril ni el espasmo de una tos. Era un estiramiento, un largo y placentero estiramiento al despertar. Elías se inclinó hacia el adelante, con la respiración entrecortada. Winter abrió los ojos. La brillante neblina vidriosa de la fiebre había desaparecido. En su lugar había una inteligencia clara y oscura. Parpadeó, miró a su alrededor en la caja desconocida y luego su mirada se posó en Elías. No gimió, no parecía asustada. Dio un pequeño y claro golpe con la cola contra la cama. «¡Vance!», gritó Elías. Su voz sonaba como si se hubiera tragado grava. El doctor Vance apareció en la puerta con una carpeta en la mano. Miró el monitor y luego a la perra. Una sonrisa, lenta y genuina, se extendió por su rostro cansado. «Vaya, qué sorpresa», susurró Vance. Había bajado la fiebre. Abrió la puerta de la jaula. Winter no esperó permiso. Se puso en pie tambaleándose, con las patas temblorosas como árboles jóvenes mecidos por la brisa, y salió. Kota se levantó en un instante. No saltó sobre ella. No ladró. Bajó la cabeza y con delicadeza y reverencia le lamió la cara. Le olisqueó las orejas y el cuello, examinándola con la minuciosidad de un médico. «Necesita calorías», dijo Vance, entregándole un cuenco a Elias. «Arroz y caldo de pollo. Despacio». Elias se sentó en el suelo, con el cuenco en el regazo. Winter dio un paso adelante, olfateó el cuenco. Luego, con un hambre que le partió el corazón a Elias, comenzó a lamerlo, haciendo ruidos desordenados y hermosos. Elías extendió la mano y la posó sobre su lomo. Estaba fría, el fuego se había apagado. «Buena chica», susurró, con una lágrima trazando un camino a través de la barba incipiente de su mejilla. «Misión cumplida. La primavera en Dooth no llega, conquista». Abril llegó con el sonido del agua goteando. Comenzó el gran deshielo que convirtió el mundo de un blanco monocromático a un barro marrón fangoso y finalmente a un verde vacilante. El hielo del lago superior se rompió con sonidos similares a disparos de cañón, retirándose de la orilla. Elías se sentó a la mesa de su cocina. La ventana estaba abierta, dejando entrar el olor a tierra húmeda y agujas de pino. La estufa de leña, que había rugido durante meses, estaba fría y inactiva. Delante de él había una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Había desmantelado bombas. Había despejado habitaciones en territorio hostil. Había reducido a un matón armado en el porche de su casa. Pero este bolígrafo le parecía más pesado que un rifle. Miró la foto que había sobre la mesa. Sarah, la cajera de la tienda de comestibles, la había tomado una semana antes, cuando él había llevado a los perros a visitarla. En la foto, Elías estaba arrodillado en la nieve. Kota estaba sentado erguido y orgulloso a su derecha. Winter estaba apoyada contra su hombro izquierdo, con la lengua fuera y una sonrisa tonta, pero fue el hombre del medio el que llamó la atención de Elías. El hombre de la foto sonreía. No era una mueca, no era una sonrisa cortés, era una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos, arrugando las comisuras de esas profundas y viejas cicatrices. No había visto a ese hombre en 5 años. Elías cogió el bolígrafo. Su mano tembló ligeramente, pero luego se estabilizó. «Querida Maya, sé que ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo. No voy a poner excusas sobre por qué no llamé. Estaba perdido. Estaba en un lugar en el que pensaba que no tenía nada más que ofrecerte. Pero encontré algo, o quizá ellos me encontraron a mí». Hizo una pausa y miró por la ventana, donde Kota luchaba con un palo grande. «Se llaman Kota y Winter. Son la razón por la que te escribo esto. Me enseñaron que no pasa nada por necesitar ayuda. Me enseñaron que las cosas rotas pueden curarse si les das un lugar cálido donde descansar. Te envío una foto. Quería que vieras que tu padre está bien. Ya no solo estoy sobreviviendo, Maya, estoy viviendo. Si alguna vez quieres conocerlos, la puerta está abierta. La nieve se ha ido. Con amor, papá.
Elías dobló la carta, metió la foto dentro y selló el sobre. Escribió la dirección de memoria, una dirección que había memorizado pero que nunca se había atrevido a usar. El trayecto hasta la oficina de correos fue tranquilo. Las ventanillas estaban bajadas. Winter estaba sentada en el asiento del copiloto, con el hocico al viento, olfateando el deshielo del mundo. Kota estaba sentada en la parte de atrás, mirando la carretera, siempre alerta. Elías se detuvo ante el buzón azul, sostuvo la carta sobre la ranura. Le invadió un momento de vacilación, el viejo miedo al rechazo, el miedo a que fuera demasiado poco, demasiado tarde. Winter ladró desde la camioneta, un ladrido corto y agudo. Elías miró hacia atrás. Ella lo observaba, con las orejas erguidas. Adelante, parecía decir, sé valiente. Elías dejó caer la carta. Desapareció en la oscura caja metálica con un suave golpe sordo. Caminó de regreso a la camioneta con un paso más ligero que en la última década. El tiempo transcurría de manera diferente cuando se era feliz. El marrón fangoso de abril explotó en el vibrante esmeralda de junio. El sol de la mañana era cálido, se filtraba a través de las hojas de los abedules y salpicaba el porche de madera con charcos dorados. Elías se sentó en su mecedora, con una taza de café humeante entre las manos. Era café negro, pero ya no sabía amargo, sabía a luto. ¡Ya vienen!, gritó Elías riendo. Al otro lado del extenso césped verde, dos siluetas se movían a una velocidad vertiginosa. Ya no eran los bultos escuálidos y temblorosos que había sacado del hielo. Eran magníficos. Kota era un perro enorme, 40 kilos de músculos y pelaje negro azabache que brillaba como obsidiana pulida. Corría con un paso poderoso, con el pecho ancho y profundo. Llevaba un frisbee en la boca y lo agitaba triunfalmente mientras se dirigía hacia la casa. Winter era más pequeña y esbelta. Era de un blanco puro, como una nube. No corría, fluía. Cortaba las curvas, zigzagueando alrededor de Kota, mordisqueándole los talones, con movimientos gráciles y ligeros. Ella era la bailarina y Kota el guerrero. Rodaban juntos por la hierba, un lío de extremidades blancas y negras, jugando, gruñendo y estornudando. Elías los observaba, sintiendo cómo el calor del sol le calaba hasta los huesos, ahuyentando el dolor fantasma de su pierna. El invierno parecía una pesadilla, algo que le había sucedido a otra persona. Se levantó y se acercó al gran ventanal que daba al jardín. Vio su reflejo en el cristal. El hombre que le devolvía la mirada era más viejo. Sí, tenía más canas. Las arrugas de su rostro seguían allí, grabadas por años de arena, viento y tristeza. Pero la oscuridad que solía habitar detrás de sus ojos, la mirada milenaria que solo veía amenazas y fantasmas, había desaparecido. Sus hombros, antes encorvados por el peso del mundo, estaban relajados. Su mandíbula estaba destensada. Parecía un hombre que había hecho las paces con sus fantasmas. Kota ladró y dejó caer el frisbee al pie de las escaleras. Winter se sentó a su lado, jadeando, con la lengua rosa colgando y los ojos fijos en Elías con una adoración absoluta e incondicional. Elías abrió la puerta y salió al césped. No necesitaba bastón, no necesitaba armas. Se arrodilló y enseguida se abalanzaron sobre él. Kota apoyó su enorme peso contra el pecho de Elías, casi derribándolo. Winter le lamió la barbilla, suave y delicadamente. Elías hundió las manos en su pelaje. Una mano en el negro azabache, otra en el blanco nieve. Cerró los ojos y respiró el olor de la hierba, el sol y la vida. Recordó aquel aparcamiento helado. Pensó en la llave de cruz que tenía en la mano, en la ira que sentía en su corazón, en la certeza de que solo estaba limpiando otro desastre en un mundo cruel. Había pensado que era el héroe de aquella historia, había pensado que era el Salvador. Abrió los ojos y miró a su familia. Pensé que también os había salvado a vosotros, susurró, y la comprensión se apoderó de él como una cálida manta. Pensé que os había sacado del frío. Kota le dio un codazo en la mano. Winter apoyó la cabeza en su hombro. Pero cuando miro atrás ahora, dijo Elías, con la voz llena de gratitud, sé la verdad, vosotros me salvasteis, rompisteis el hielo que había dentro de mi pecho.
El viento susurraba entre las hojas, susurrando a través de los árboles. Era un viento suave, un viento de verano. La tormenta había pasado. El largo invierno había terminado por fin. Y para Elias Thorne, el sol había salido por fin. La historia de Elias, Kota y Winter nos enseña una profunda lección sobre el poder de la conexión. A menudo pensamos que para ayudar a los demás debemos ser fuertes y estar completos nosotros mismos. Pero Elias nos mostró que a veces es el acto de salvar a otra persona lo que finalmente cura nuestras propias heridas. No importa lo frío que pueda parecer el invierno de tu vida, o lo altas que sean las paredes que hayas construido alrededor de tu corazón, nunca es demasiado tarde para dejar que la luz vuelva a entrar. La bondad es el puente que nos saca de la soledad. Cuando abrimos nuestros brazos a los desamparados, a menudo estamos captando el milagro que más necesitábamos. Si esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón me gusta y compártela con un amigo que pueda necesitar recordar que después del invierno siempre llega la primavera. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia sobre el vínculo inquebrantable entre los seres humanos y los animales. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. ¿Algún animal te ha ayudado alguna vez a sanar tu corazón? Terminemos con una oración. Querido Dios, rezo por todos los que nos escuchan en este momento. Que los envuelvas en tu consuelo cuando las noches sean frías y el silencio sea ensordecedor. Por favor, trae compañeros leales a sus vidas para que los acompañen en cada tormenta. Concédeles el valor para volver a confiar, la fuerza para ser un refugio para los demás y la paz de saber que nunca están realmente solos. Si recibes esta bendición y crees en el poder de las segundas oportunidades, escribe Amén en los comentarios a continuación. Que Dios te bendiga y mantén tu corazón abierto.